Hola jóvenes, buenas tardes, buenos días. La hora que estén viendo el presente video, vamos a abordar los temas que nos corresponden ver esta semana. Como ya les había comentado anteriormente, de manera general, lo que es la materia abarca tres partes. La primera era estadística descriptiva, conocer los tipos de base de datos, que era corte transversal, serie de tiempo y aplicar la estadística descriptiva para ambos. No importaba si era serie de tiempo o corte transversal, al final se podía aplicar que todavía quedan por ver dos temas. Uno son modelos para hacer este tiempo y el otro y último son modelos para corte transversal. Ahorita vamos a entrar con modelos para hacer ese tiempo, más que nada porque la mayoría de ustedes tienen estos tipos de modelo. Acordémonos que hacer ese tiempo, las bases de datos son aquellas que cambian conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, la alimentación de un animal, el peso, etcétera, cómo va cambiando a través del tiempo, ya sea de forma constante, ya sea día tras día, mes tras mes, semana tras semana. Entonces vamos a empezar con nuestro segundo tema, que son modelos pronósticos para hacer ese tiempo. Ahorita vamos a ver lo que es teoría, entonces no va a ser tan complicado. Sin embargo, para la siguiente semana, pues ya vamos a ver lo que es práctica. En el caso de los pronósticos, es el paso previo a la planeación. El objetivo es predecir a futuro lo más precisamente posible, dada la información disponible pasado y futuro. Prácticamente lo que vamos a hacer es eh, hacer pronósticos. Digamos que nosotros seguimos una serie de pesos de un paciente, queremos saber qué va a pasar la siguiente semana. Ok, con base en los datos pasados, nosotros podemos dar un pronóstico a un cierto grado de probabilidad. Esto es lo que se basa este segundo segundo módulo. Y es muy importante tener los datos del pasado para poder predecir lo que es el futuro. Hay ciertos factores que pueden afectar, condiciones generales de la economía, factores competitivos, tendencias, entre otros, alimentación, qué sé yo, clima, etcétera. Existen de manera general dos técnicas de pronósticos. Las primeras son las cualitativas. Son aquellas que no se posee información numérica. Vaya, no tenemos como tal una base de datos o registro previo por parte de nosotros. De igual forma, existen las subjetivas. En el caso de las cualitativas, como es los modelos Delphi. Se utiliza el consenso entre expertos para llegar a una conclusión. Por ejemplo, mañana hablamos del clima. Mañana, ¿cómo va a ser el clima? A lo mejor nosotros no tenemos la base de datos histórica, no podemos hacer un modelo, no tenemos la información. Sin embargo, le podemos preguntar a personas que a lo mejor, o más bien que vivan en tal municipio, en tal localidad, y ellos van a dar una conclusión. Eso es el modelo Delphi. Al final se basa con base en la experiencia. ¿Está bien? Bueno, sí, en el sentido de que al final se tiene como tal la experiencia debido a los sucesos que han pasado. Sin embargo, sería mejor tener bases numéricas, tener nuestros datos históricos. ¿Qué son datos históricos? Es nuestra información previa, es la información que ha pasado durante los últimos periodos. De igual forma, ¿qué hacemos cuando hay carencia de datos históricos? Podemos hacer un estudio de mercado, preguntar a las personas, analogías. El producto se va a comportar como uno parecido. Imaginemos en el caso de un paciente. Yo no sé qué va a pasar con él, pero a lo mejor en un consultorio próximo tienen ese tipo, bueno, tienen un paciente con las mismas características y yo puedo sacar una conclusión. En eso se basa. Grassroots involucra la recopilación de información directamente de las personas que están en contacto con el mercado o la situación a pronosticar. Prácticamente estamos preguntándole a personas que están envueltas en todo esto. Volviendo y repitiendo, estas son son técnicas cualitativas cuando no se posee información, cuando no hay información numérica. Ok, lo más recomendable es que haya información numérica. Entonces, pues vamos a trabajar principalmente con modelos cuantitativos. Cuando hay información histórica, por ejemplo, en el caso del peso de los pacientes, las enfermedades, su evolución, etcétera. Existen dos maneras. La primera es intrínsecas, que se utiliza información propia que tenemos. Existen los datos independientes como promedios móviles, suavizaciones exponenciales y datos correlacionados, ARIMA. Estos tipos de modelos no los voy a explicar tanto ahorita porque ya lo voy a explicar en su momento dado y con ejemplos para que se entienda mejor. De igual forma existen las variables extrínsecas, que se utilizan variables externas o exógenas y se utiliza información externa sobre la que se asume correlación con la información que tenemos.
¿ok? Esto ya en su momento, nada más, esto es ¿cómo decirlo? La diapositiva de presentación. A lo mejor se escucha un poquito raro, pero conforme pasa el tiempo, pues con ejemplos se va a entender mejor. Y aquí nosotros tenemos el primero. Como habíamos dicho, intrínseco prácticamente es el mismo dato. Por ejemplo, en el caso de ustedes, los pesos, el nivel de enfermedades, nivel de vacunas, precios, cómo han evolucionado, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos el precio de un ejemplo. Vamos a tocar varios para que se entienda. Tenemos el ejemplo de los pañales, de cómo se han ido vendiendo por parte de una empresa. Como podemos ver, en el 2011 estaba acá, después fue cambiando, etcétera, etcétera. Esto es intrínseco, prácticamente es el mismo dato, cómo cambia a través del tiempo. En el caso del peso, bueno, cómo ha cambiado el peso de una persona a través de los años, de un paciente a través de los meses, etcétera. Sin embargo, en el caso del extrínseco, más que nada se basa en otra variable. Existe una correlación. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la correlación de que una empresa de pañales venda muchos pañales o no, conforme pasa el tiempo? Una variable que se relaciona es la tasa de natalidad. Como bien sabemos, conforme va aumentando más la tasa de natalidad, por ende se va a requerir más pañales. ¿Ok? Entonces, repitiendo, intrínseco más que nada es la misma variable, como cambia a través del tiempo, y extrínseco es que la variable que analizamos necesitamos otra variable que esté relacionada. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso de los pañales, con la tasa de natalidad. No sé, por ejemplo, otras. Es en el caso de la venta de, qué sé yo, mm, vamos a decir, en el caso de la venta de ataúdes, ok, ¿de qué se requiere? De la tasa de fallecimiento. En el caso de las inscripciones, a una escuela también se debe dar la tasa de natalidad, o inclusive a las no deserciones, y así consecutivamente. Por ejemplo, en su caso mencionaban, vaya, en el caso de vacunas, el porcentaje de perros que existe en una población, si va creciendo o no, y así consecutivamente. Intrínseco nada más es una variable cómo cambia a través del tiempo. Hablando en el caso de, por ejemplo, de pañales, nada más cómo cambia la venta de este producto. Y en el caso de extrínseco es cómo cambia esta variable con relación a otra. ¿Ok? Existen prácticamente dos variables relacionadas. Y vamos a continuar. Existen los principios de pronósticos y lo vamos a ver. El primero es que podemos cerrar. A pesar de que nosotros hagamos nuestro modelo de una buena forma y esté bien o lo que gusten o comparemos y digamos, bueno, este es mi modelo para pronosticar lo que va a pasar en el futuro, sí o sí al final estamos jugando con, por así decirlo, con cosas que todavía no pasan. Entonces debemos de tener la noción de que a pesar de que hayamos hecho el modelo bien, hayamos hecho las comparaciones bien, existe un cierto porcentaje, una cierta probabilidad de que el evento no pase. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la pandemia. ¿Cuál era la probabilidad de que pasara una pandemia? O sea, muchas empresas se fueron a la quiebra, varias personas se quedaron sin empleo, enfermedades, etcétera. O sea, uno seguía su vida normal y de repente pasó. Es a lo que se refiere esto. Que sí, nosotros podemos hacer nuestro modelito, podemos pronosticar el futuro, lo que gusten, pero al final sí o sí existe una probabilidad de que no suceda. ¿Ok? El segundo es que deben existir una medida de error. Variación del dato, límite inferior y límite superior. ¿A qué se debe esto? Primero es que, por ejemplo, aquí yo mencionaba en el caso del clima. Ah, sí se ve. En el caso del clima, por ejemplo, si nos preguntan cómo va a ser el clima el día miércoles, por lo regular, en vez de decir un dato, vamos a decir un límite inferior y límite superior. ¿A qué me refiero? ¿Cómo va a estar el clima el día miércoles? Pues vamos a estar entre 13 y 7 grados. A eso me refiero. En vez de dar un número directo, vamos a dar límites. Por ejemplo, ¿cuánto crees sacar en el examen? Pues yo creo sacar entre un 8 y un 9. A eso me refiero. De esta forma se basa lo que es el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo va a estar el clima mañana? Bueno, va a estar entre 25 grados y 7 grados. Siempre cuando hablemos del futuro, una de las medidas que nosotros lo podemos hacer es con límites inferiores y límites superiores.
Ahora, de igual forma, la variación del dato. Este puntito lo vamos a ver más a futuro y lo vamos a ver con ejemplos. Sin embargo, variación del dato se refiere a que el pronóstico que hagamos debe ser lo más cercano a lo que ha pasado anteriormente. Vaya, sé que escucho un poquito, inclusive no se entiende, no se podrá entender ahorita a lo mejor este significado, pero ya conforme pasa el tiempo y con ejercicio se va a entender un poquito mejor. Ok, de igual forma, en el caso del tercer punto, los resultados son mejores con datos agrupados. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tenemos las ventas de un producto en la región central. Y en la segunda gráfica tenemos las ventas de un producto en la región norte. Lo que se busca en los datos principalmente es que estas variaciones, por ejemplo, estos picos, estas bajadas, estas subidas, no sean tan notorias como existe en la región central. Vaya, son muy notorias, van subiendo. Y de igual forma en la región norte, son muy notorias, va bajando, va subiendo. Lo que trata el tercer punto de tener datos agrupados es que prácticamente estas dos gráficas se hagan una sola, que prácticamente las ventas de la región central se sumen o se saquen un promedio con relación a la de región norte. Y prácticamente ya uniendo estas dos gráficas obtenemos la de abajito. Como podemos ver, eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Que prácticamente se haga una suavización de los datos. ¿Qué es suavización de los datos? Que no existan tantos movimientos acelerados. Por ejemplo, aquí que suben, que bajan, que suben, que bajan. De igual forma en la región norte que suben, que bajan, que suben, que bajan. Sino que estén lo más suavizados posible. Se llama suavizar los datos, ¿ok? Es lo que se busca con agrupar los datos. Prácticamente es que si tenemos muchos picos, tanto como altos como bajos, encontrar la forma de que, vaya, no sean tan, ¿cómo mencionarlo? No sean tan extremos. Ese es el tercer punto. Por ejemplo, aquí, si nosotros estamos analizando, qué sé yo, las ventas por parte del día lunes, el martes, el miércoles y el jueves, y hay muchas variaciones, lo mejor es agruparlos. ¿Y cómo se agrupan? Pues pasándolos, en vez de que sean por días, que sean por semanas. En vez de que sean por semanas, que sean por meses. Y así de forma consecutiva. Eso se refiere a agrupar datos. Prácticamente es suavizar los resultados que tenemos, como había mencionado en estas gráficas, que en vez de que existan estas variaciones tan pronunciadas, pues tenerlas así va a ser mejor. Ahora, y ya por último, el último principio de pronóstico es que los pronósticos son más acertados para periodos más próximos. Y aquí tenemos una grafiquita que lo explica mejor. Por ejemplo, aquí tenemos la demanda de café, cómo va cambiando y tenemos hasta el periodo, vamos a decir que el periodo 48. Vamos a sacar un pronóstico para el periodo 49. Como les había mencionado anteriormente, pues existe un límite inferior y un límite superior. Entonces, pues bueno, podemos decir que hasta ahorita la producción de café ha sido, qué sé yo, la demanda de café ha sido en 250 unidades diarias. Si nos preguntan el pronóstico para el día siguiente, podemos decir que vamos a tener entre 240 y 260 unidades que se necesitan vender. Ok, como podemos ver, aquí está este apartado de 240 y 260. Sin embargo, pues conforme pasa el tiempo, digamos, ya no queremos saber el pronóstico del día siguiente. Queremos saber el pronóstico dentro de 2 meses. Pues las variaciones van a estar entre aquí y entre aquí. Queremos saber los pronósticos en, qué sé yo, en un año. Entonces vamos a estar aquí y aquí. Digamos, si anteriormente decíamos que las ventas están entre 240 a 260, ahorita vamos a decir que probablemente está entre 200 hasta 500. A lo que me refiero es dentro de un mes. Y si es dentro de un año, inclusive dentro de 50 hasta 1000. Prácticamente conforme nosotros pronostiquemos en un momento más a futuro, las variaciones van a ser más grandes. ¿Ok?
Ahorita por tiempo voy a cortar la presentación, sin embargo, continúo con la siguiente parte.